Hola, ¿cómo están? En esta presentación vamos a hablar sobre un factor importante cuando se trata de entender qué tan grande es el mercado al que nos dirigimos. Vamos a hablar sobre el cálculo de tu mercado potencial y obviamente cómo realizarlo. Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta presentación vamos a hablar sobre la oportunidad de mercado y vamos a explicar cómo dimensionar adecuadamente el mercado al que nos dirigimos, partiendo por eligiendo el mercado en el que estamos, qué tan rápido estamos creciendo y cómo hacer un cálculo adecuado sin caer de repente en algunos errores comunes en los que caen los emprendedores. Así que espero que esta presentación les sea de utilidad. Entonces vamos a hablar básicamente, los componentes de una startup exitosa son básicamente tres. Tener un buen equipo, tener un buen producto o servicio y estar en un buen mercado. Y en esta presentación nos vamos a centrar en el punto 3. Entonces, eh, para poder saber si es que estamos en un buen mercado, primero tenemos que tomar en cuenta cuál es el mercado que estamos persiguiendo. Entonces, ¿estamos en un mercado existente o estamos en un mercado nuevo? Un mercado existente es aquel en el que los clientes ya están gastando dinero comprando un producto o un servicio que es muy similar de repente al que ya vende una determinada empresa. Por ejemplo, Uber. ¿No? Es un mercado ya existente, las personas ya gastan dinero en taxis. Lo que hace Uber es una manera de repente diferente de darte el servicio, ¿no? De solicitar el servicio. Por otro lado, están los mercados nuevos, que pues es cuando un producto o un servicio es totalmente nuevo y no existe una demanda en la actualidad, ¿no? Pero podría existir. Y acá un ejemplo súper claro es el de SpaceX y sus viajes turísticos espaciales, en este caso, a la Luna, ¿no? Entonces, acá es importante tener en claro cuál es el tipo de mercado al que nos estamos dirigiendo y tener como que un análisis de todo el panorama, ¿no? Estamos haciendo algún tipo de cambio, tendencia importante o que podría dar lugar a un mercado nuevo o estamos en un mercado existente, pero estamos buscando una manera nueva de hacer las cosas, ¿no? Entonces, diría que casi el 100% de las startups que nacen entran en un mercado existente. Eh, Igual es importante que cada equipo analice hacia dónde se dirigen. Luego también es importante que tengan en cuenta qué tan grande es el mercado en el que están. No solamente se trata de colocar un gran número para que suene bien, sino de entender cuánto dinero están gastando hoy esos clientes a los que tú te diriges. Y también hay que tomar en cuenta el crecimiento del mercado. Tan importante como el tamaño del mercado es el crecimiento. Entonces, hay mercados maduros, ¿no? Que su crecimiento es más lento, menor al 10% anual. Suele ser un sector muy tradicional con un bajo nivel de innovación. Eso no quiere decir que no haya oportunidad aquí, pero quizá al estar en un mercado maduro, tu crecimiento podría limitarse un poco. Por otro lado, tenemos aquellos mercados en crecimiento donde justamente su crecimiento es sostenido y es mayor al 10% anual y por lo general están dirigidos por innovación, tecnología, disrupción, etcétera. Entonces, cuando se trata de calcular el tamaño de mercado, lo que solemos hacer nosotros es dividir esto en tres niveles, ¿no? El TAM, el SAM y el SOM. El mercado total disponible o TAM es ese mercado total con el que cuentas para poder crecer. Es básicamente el 100% del mercado de tu producto o de tu servicio. El mercado accesible, que es el SAM, es ese segmento de tu TAM al que se dirige tu producto o servicio y posiblemente esté delimitado por un tema geográfico, ¿no? Y el SOM, por su parte, ya es este mercado objetivo disponible al que tú puedes atender en el corto plazo. Y a estos tres niveles nosotros le vamos a agregar uno más que le vamos a decir el early adopter, que es básicamente ese mercado en el que tú vas a entrar en tu primera salida al mercado, ¿no? En este caso, en el corto plazo, ¿no? 6 meses, 9 meses, vas a empezar por un segmento de tu SOM para empezar a crecer.
Entonces vamos a ver ya más adelante cómo calcular cada uno de estos niveles y también con algún ejemplo. Entonces, hay dos formas de calcular el tamaño de mercado. Está el método top-down, que es calcular el mercado global y luego ir hacia abajo. Y el método bottom-up, que es básicamente al revés, calcular tu mercado a nivel SOM y luego ir ya a un mercado más global. Lo que se recomienda es utilizar el método bottom-up, ya que posiblemente muchas startups no tengan información confiable sobre el tamaño o el TAM al que se dirigen y ahí solemos caer en el error de nuestro TAM es tal y nosotros vamos a coger 1% de este TAM y tenemos un mercado enorme. Ese cálculo es muy impreciso y podría conducir al equipo a errores. Entonces, en esta presentación vamos a ahondar en el método bottom-up y también les vamos a explicar cómo desarrollarlo. Algunos errores que frecuentemente se cometen al calcular el TAM es que el TAM, para empezar, no es el tamaño del problema que están resolviendo. Recuerden, nosotros de hecho en las presentaciones de pitch hablamos del problema y qué tan grande es este problema. Sin embargo, el TAM, el mercado al que nos dirigimos, no es el mismo que el tamaño del problema que estamos abordando. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Eh, y con un ejemplo, ¿no? De repente podemos decir que cada año se invierten 80 millones de dólares en tratamientos a pacientes diabéticos en el sector salud y que con nuestra solución podríamos de alguna manera prevenir o evitar que gran parte de estos pacientes lleguen a un estado crítico y generen estos ingresos, o estos gastos, perdón. Entonces, 80 millones de dólares es el tamaño del problema que actualmente tiene el sector salud al invertir en estos tratamientos eh, de pacientes críticos, pero no necesariamente es tu tamaño de mercado. Tu tamaño de mercado es muy diferente. Podría estar, si es que tu mercado está enfocado en hospitales y clínicas o ciertos tratamientos, empresas que dan este tipo de tratamientos, entonces tienes que calcular tu mercado de manera distinta y ya lo vamos a ver. Pero acá es importante no juntar problema y mercado. Otra cosa es que el TAM no es todo el mercado. También buscamos decir, ok, estamos en la industria automotriz y el tamaño de mercado de la industria automotriz es de 5 billones de dólares. No es así, el TAM es solamente, o tu TAM es ese mercado que está dirigido a tu modelo de negocio, ¿no? A donde tú estás apuntando. Otra cosa es que el TAM no se obtiene utilizando el mercado de otras empresas, ¿no? No podría yo decir, bueno, el TAM de mi competencia es tanto, entonces el mío también es el mismo, ¿no? Hay que tratar de eh, calcular el TAM en base a nuestro perfil de Early Adopter y a lo que este Early Adopter está gastando en solucionar su problema, ¿no? Y obviamente evitemos la falacia del 1% del mercado de China, ¿no? No es mi mercado es de 5 billones de dólares y si yo llego al 1% de este mercado voy a tener igual, no sé, 50 millones de dólares como oportunidad de mercado, ¿no? Y eso no es así, no es un cálculo preciso, no nos da a entender claramente si es que realmente ese es tu mercado o no. Entonces, evitemos estos errores cuando se trata de calcular tu mercado. Entonces, ahora vamos a ver cómo calcular la oportunidad de mercado. Como ya les había adelantado, vamos a trabajar bajo el método del bottom-up, que es ir desde el mercado desde tu early adopter hacia el mercado global. Y para eso vamos a usar la siguiente fórmula. Entonces, para calcular tu mercado con este método, lo primero que necesitamos tener clarísimo es quién es nuestro early adopter, es decir, cuál es ese perfil de cliente al que nos estamos dirigiendo. Ya lo vimos en un ejemplo en la presentación de modelo de negocio, ¿no? Donde posiblemente nuestra solución puede abarcar múltiples mercados, pero tenemos que dirigirnos a un nicho muy específico y sobre todo ser muy específicos con quién es este cliente al que estamos atendiendo. Entonces, el primer componente de la fórmula es el número de clientes o early adopters que están actualmente en nuestro mercado.
El siguiente componente es el ticket promedio de compra que tiene nuestra startup. No vamos a trabajar, es decir, cuánto cuesta tu solución, y está pagando este segmento de early adopters. Y el tercer componente es el número de compras por año. Eso nos va a sacar o nos va a ayudar a calcular tu mercado anual. Entonces, ¿cómo calculamos el tamaño de mercado? Por el número de clientes que están dentro de nuestro mercado, en este caso los early adopters, por el ticket promedio de compra de nuestra startup. Eviten usar el ticket promedio de compra de la competencia, porque posiblemente ustedes puedan ser un poco más caros o incluso un poco más baratos. Y eso podría de alguna manera eh, hacer impreciso el cálculo del tamaño de mercado. Y la frecuencia de compra, ¿no? Este cliente compra mensual, compra semanal, compra cada 2 meses, cada 6 meses. Eso hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Creana. Y para eso vamos a seguir los pasos. Entonces, como les había comentado, para poder calcular adecuadamente tu tamaño de mercado hay que tener bien claro cuál es el perfil de early adopter al que te estás dirigiendo. Ya lo habíamos visto en Lean Canvas. Ellos de todos estos posibles segmentos se enfocaron en los profesionales de las industrias creativas, pero no en todos los profesionales de esta industria, sino empezaron con diseñadores y editores de video freelance y social media managers. La siguiente pregunta entonces sería, ok, ¿y dónde está tu mercado? ¿Vas a abarcar un mercado en Latinoamérica y España? ¿Vas a entrar a Norteamérica, Europa, Asia, África? Y bueno, en el caso del equipo de Creana decidieron vamos a entrar al público de Latinoamérica y España, porque aún vamos a hacer contenidos en español. Hacer contenidos en inglés podría requerir una inversión adicional y bueno, es de repente ya un salto a mediano o largo plazo, pero en este momento nuestro mercado potencial es Latinoamérica más España. Entonces ahí tenemos claro el early adopter y su ubicación geográfica o su alcance. El tercer punto es entender cuál es nuestro pricing, ¿no? ¿Cómo obtenemos ingresos? En este caso, si ya estás vendiendo, es tu ticket promedio de ventas. Si aún no estás vendiendo, es importante que valides el pricing lo más pronto posible. Porque recuerda que hacer este cálculo con el precio de mercado de tu competencia podría no ser tan preciso. Podrías de repente tú, con tu propuesta de valor, valer mucho más que tu competencia y lo que hiciste fue como que reducir tu oportunidad de mercado. Entonces, en el caso de Creana, actualmente lo que ellos manejan es un modelo de suscripción de $11 al mes. Entonces, vamos a determinar en el paso 4 cómo vamos a crecer. Podemos empezar en Perú. Hay algunas startups que ya están empezando en más de un país, está bien, y es importante tener en cuenta cuáles son esos saltos que vamos a dar. Por ejemplo, en el caso de Creana, ellos empezaron en Perú. De hecho, sí tenían algunas ventas en el extranjero, pero su público objetivo mayoritario era peruanos. Entonces, Creana empezó atendiendo un mercado peruano, pero tenían ya la proyección de poder saltar hacia Argentina, que es un país donde, de hecho, las industrias creativas están muy bien desarrolladas y tenían un gran mercado ahí, y México por el volumen de mercado, ¿no? Y ya el tercer gran salto era atender a Latinoamérica y también a España. Entonces, ¿cómo calculamos teniendo ya claro cómo vamos a crecer o cuáles van a ser esos saltos que vamos a dar? Es empezar a calcular ya tu mercado partiendo del SOM hacia el TAM. Entonces, para eso sí tenemos que hacer cierta investigación, sacar cierta data, por ejemplo, para determinar cuántos profesionales freelance de las industrias creativas hay en Perú. No, de repente no vamos a encontrar un dato muy exacto, vamos a tener que cruzar estadísticas, pero es importante que puedan determinar el número de estos profesionales o el número de sus early adopters en la ubicación geográfica donde van a empezar. Luego tienen que también tener claro cuál es su ticket promedio. En el caso de Creana era una suscripción de $11 al mes. Y obviamente por ser una suscripción mensual, su frecuencia de compra era de 12 compras por año. Esto puede variar dependiendo del startup, el tamaño de la compra. Y acá, como se pueden dar cuenta, mientras más recurrencia haya, o sea, mientras más grande sea tu valor Z,
mayor es la oportunidad de mercado. Entonces, por eso es que debemos buscar la recurrencia en nuestros clientes. No solamente apuntar a que nos compre una vez, sino que nos compre más de una vez. Y bueno, en este caso son 2,000 profesionales por $11 su ticket promedio por 12 compras por año. Tenemos un mercado SOM o un mercado objetivo inicial de 264,000. Hacemos lo mismo con SAM, pero en este caso estamos ya apuntando hacia 3 mercados, ¿no? Perú, Argentina y México. El mismo ticket, la misma frecuencia de compra, lo que cambia o varía acá es el número de profesionales freelance. Y esto acá es muy importante que para hacer estos cálculos de mercado, sobre todo para sacar tu valor de X, es importante que cites tus fuentes. ¿De dónde sacaste que son 20,000 profesionales freelance? Esto es bien importante, no deben asumirlo, deben haber fuentes y citarlas en líneas pequeñitas en la parte inferior de la PPT, de dónde sacaron esta data. En este caso son 20,000 profesionales para el ejemplo, por $11 el ticket promedio, por 12 compras por año. Y el paso 5 es calcular el TAM. En este caso, ya estamos apuntando como un mercado global, Latinoamérica y España. Entonces, vamos a hablar de 2 millones de profesionales freelance en este mercado, igual con el mismo pricing y la misma frecuencia de compra. Tenemos un mercado de 264 millones de dólares, que es el mercado total disponible. Entonces, ¿cómo se ve esto en el gráfico? Tenemos un TAM de 264 millones, un SAM de 2,6 millones y un SOM de 264,000 soles, ¿no? Dólares, perdón. Ahora, nuestra estrategia Go-to-Market, que la vamos a ver en una sesión adicional, es cómo voy a llegar a, cuál va a ser mi primera salida de mercado, ¿no? De qué manera voy a salir al mercado y dominarlo y empezar a crecer a través de mi SOM, mi SAM y mi TAM. Entonces, eso es bien importante, igual que lo tengan en cuenta. Posiblemente, si es que tú, en este caso, en el ejemplo de Creana, hemos identificado que hay 2,000 profesionales que cumplen con nuestro perfil de Early Adopter, tendríamos que ver, ok, vamos a apuntar a los 2,000 en el corto plazo, a un porcentaje de estos 2,000. ¿Cómo vamos a llegar a ese porcentaje? Vamos a ver comunidades, vamos a aliarnos con colegios profesionales, vamos a entrar a través de las agencias. ¿Cómo vamos a llegar a este mercado? Es tu estrategia go-to-market, que sería este pedacito de tu SOM. Entonces, los aprendizajes de esta sesión, básicamente, define claramente a qué mercado te diriges y analiza qué tan rápido está creciendo este mercado. Evita la segmentación top-down si es que no tienes información confiable de la industria en la que te encuentras actualmente. Toma en cuenta que el tamaño del mercado no es igual al tamaño del problema y utiliza estas variables para estimar el tamaño de tu mercado, que es tu público objetivo, tu precio o tu pricing, tu ticket promedio de venta y cuál va a ser el alcance geográfico en cada una de las fases. Entonces, y algo que también quisiera mencionar es que en las presentaciones de pitch solemos trabajar o poner ahí nuestro tamaño de mercado utilizando el TAM, el SAM y el SOM, pero por lo corto que es el tiempo, normalmente se suele mencionar solamente el TAM. Puedes dejar los 3 datos ahí en la presentación, pero al hablar de qué tan grande es este mercado al que te diriges, prioriza mencionar el TAM y la tasa de crecimiento anual de ese TAM. Esto es muy importante para poder captar la atención del inversionista o de la persona que está escuchando tu presentación y luego ya quiera ahondar en cómo has calculado el TAM, el SOM y cuál es tu estrategia go-to-market, ¿no? Eso como una sugerencia y bueno, ahora les toca a ustedes y el objetivo es que ustedes puedan trabajar en cuál es el tamaño de su TAM, de su SAM y de su SOM en ese periodo. Espero que esto haya sido de utilidad y gracias.